gracias, doctor Lee, por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí en representación de las mujeres, de los docentes y pues de la juventud también en todos estos temas que nos conciernen a todos. Vamos a hablar de la inteligencia artificial y las implicaciones jurídicas desde un punto de vista jurídico y pues adentrándonos un poco en el derecho de la competencia. Entonces, desde cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, pues tenemos que decir, pues, primero, pues cuando se creó la primera computadora tenía un almacenamiento en 1941, más o menos de 25 palabras, no más. Después, ya hacia los 60, empezaron a hablar ya de redes, con todo el tema de seguimiento militar en Rusia y Estados Unidos hacia los 60. Luego ya hacia los 90 se creó la WWW, World Wide Web, y pues yo recuerdo que ya en los 90 empecé a tener en el colegio mis primeras clases de informática, y pues hoy en día ya hablamos de sociedad de la información, de inteligencia artificial, de Big Data, de tecnologías y las comunicaciones, de Internet de las cosas, de blockchain, de todos estos temas que pues nosotros los abogados vamos detrás del avance de la tecnología, ¿cierto? Los abogados, los legisladores, los hacedores de políticas públicas, pues todo esto, no, como decía la doctora Marta, no es del futuro, sino es algo que nos persigue actualmente. Y la Comunidad Europea pues, ha desarrollado también un índice de economía y sociedad digital que pues, revisa todos estos factores. ¿Cuál es el factor de conectividad, capital humano, el uso del Internet, la integración de la tecnología digital y cómo esa tecnología también se puede prestar en nuestros servicios públicos? Es por ello que incluso en Colombia en 2019 el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones empezó a crear una política pública basada, inspirada también en estos factores, pues porque en países en vía de desarrollo, pues la brecha, pues como nos han explicado acá, es muy grande en el desarrollo que tienen estos países de la Comunidad Europea, y la Comunidad Europea a su vez mide así su desarrollo con pues, países que van mucho más allá como Asia y los Estados Unidos. Entonces, en 2019 se aprobó una política de transformación digital de la inteligencia artificial y lo que busca es pues, que se disminuyan las barreras de entrada de las tecnologías digitales en el sector público y en el sector privado, y pues acá hemos visto como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia y en los países de Latinoamérica, los colegios, casi el 70% de los colegios de la zona rural no tienen acceso a Internet. Entonces, pues, ¿cuál es la política actual? Pues llegar a las zonas rurales, y eso es lo que se ha planteado en los últimos gobiernos, llegar no solamente con computadores y dispositivos, sino llegar con el acceso al Internet, al campo. Y pues vemos que tan solo el 70%, ni siquiera el 70% de los colegios en zonas rurales tienen acceso a Internet, y es un reto grande que tienen nuestros gobiernos para nuestro gobierno de Colombia para llegar allá. Y pues también enfrenta dificultades como la corrupción. Hoy escuchábamos al ministro hablando de este tema, cómo pues, se perdió en Colombia 70.000 millones de pesos en una asignación de unos recursos que iban a ser destinados al campo, y pues el llamado también a nuestras instituciones de vigilancia y control para que esto realmente sea castigado, puesto que estos recursos sí deberían destinarse a estos fines propios, para que nuestros niños tengan el acceso a estas tecnologías. Hoy también el ministro hablaba de la asignación del espectro, porque estamos en la cuarta revolución y queremos tener tecnología 5G para ser competitivos a nivel mundial. Y hoy precisamente en este mes están analizando cómo se va a asignar el espectro de 10 MHz a 700 MHz, de 30 MHz a 2500 MHz en todas estas bandas, que son donde puede correr la tecnología más rápida, como la tecnología 5G, y si se debe restringir la participación de grandes operadores que tienen la posición dominante, como
como claro, o si no se debe restringir. Entonces son temas actuales de la agenda de la política pública en Colombia. Y pues eso nos implica retos de inteligencia artificial en diferentes ramas del derecho. Vamos a empezar a ver una, pues la más digamos, que trae más impacto y que todos hemos hablado acá, es el derecho laboral. ¿Sí? Y pues cómo nos puede impactar la inteligencia artificial en el derecho laboral, pues obviamente reemplazando las capacidades cognitivas de las personas. En España, un juzgado en Canarias declaró improcedente el despido de una contadora que llevaba en una empresa multinacional, una empresa de turismo, 10 años como oficial de contaduría, y declaró improcedente ese despido, puesto que también acá hay que ver un tema ético. Y pues desde la agenda legislativa en todos estos países latinoamericanos tenemos que preguntarnos cómo se va a compensar a las personas cuando pues, llevan mucho tiempo trabajando en una empresa y son reemplazadas desde su área cognitiva por una aplicación de inteligencia artificial. Los abogados, de hecho, ya están haciendo demandas con aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, la doctora Marta nos mostró acá unas cifras de reemplazos y no solamente creo que es poner el reto en todas las juventudes y en todos nosotros de aprendamos aplicaciones de inteligencia artificial y hagámonos hábiles en estos temas, sino también tenemos que ver desde el punto de vista legislativo cómo podemos compensar esos cambios disruptivos que hay ahora frente pues, a personas que han desarrollado sus actividades laborales durante muchos años en una empresa, o jóvenes ahorita actualmente en Canadá hay huelga de jóvenes porque los diseñadores gráficos, cineastas y demás, pues ya las películas como muy bien vimos, pueden ser desarrolladas sí con sesgos y demás, pero cada vez con más desarrollo, más perfeccionamiento, reemplazando pues, nuestras habilidades de los jóvenes. Entonces es algo, un reto para el derecho laboral en este campo. Y no solamente en este campo, sino Amazon, por ejemplo, tenía una aplicación en el 2014 para hacer selección de personal, utilizando algoritmos que le permitían establecer cuál género era más eficiente para desarrollar una tarea. Y ese algoritmo de Amazon se encontró el resultado que daba que los hombres eran más eficientes que las mujeres en el desarrollo de determinadas tareas, lo cual trae un sesgo discriminatorio que puede estar en contra pues, también de nuestros derechos fundamentales y de la igualdad de oportunidades. Este tipo de selecciones que se hacen pues, a través de estas plataformas pues, también han sido cuestionadas y reguladas a través de las normas de nuestra legislación. Esto es en cuanto al derecho laboral, pero pues también podemos ver temas como la propiedad intelectual, y aquí pues ya vamos a ahondar sobre ese tema. Es autor de la aplicación de inteligencia artificial, o sigue siendo autor el creador, el que le da los insumos a esa inteligencia artificial. En responsabilidad contractual y extracontractual ya existen programas robóticos para hacer cirugías. Entonces aquí es muy importante el consumidor. Si nos vamos a someter a una cirugía realizada por un robot, ¿qué tan eficiente va a ser? ¿Sí? ¿Cómo podemos salvaguardar la vida de las personas si de todas maneras hay riesgos de opacidad, de errores y demás? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, cómo se protege al consumidor en caso de esos daños o de esos peligros contra la salud y la vida de las personas. En materia de protección de datos personales, la superintendencia hace poco abrió ya una investigación al ChatGPT por el uso, prevención del uso de nuestros datos personales. Usamos todas estas plataformas y aplicaciones, pues se alimentan de nuestros datos personales. Cuando entramos a la aplicación de ChatGPT estamos dando datos personales
y en letra pequeñita pues no sabemos cuál es el uso de esos datos personales. Entonces es muy importante, la superintendencia está revisando si sí hay autorización y para cuáles son los fines alrededor de la transparencia del uso de esos datos personales. Vía administrativa, pues las entidades administrativas, como nos mencionaba, están usando también aplicaciones de inteligencia artificial. La Superintendencia de Sociedades usa una, el antiguo superintendente Reyes decía, por primera vez tengo un funcionario que no es de carne y hueso, sino es un robot. Y ese robot llamado Ciarelis escogía cuál era la mejor opción para resolver un caso de temas societarios entre múltiples opciones. Y pues también le daba, digamos, la jurisprudencia de la superintendencia más afín al caso que estaban revisando. Entonces son herramientas que ya están siendo utilizadas en la Corte Constitucional Prometea para la revisión de tutelas. También está siendo usada, la Contraloría usa otra que se llama Ocean, que también para determinar cuáles contratos pues pueden tener determinado problema fiscal. Y en la Fiscalía Watson también para poder interconectar delitos frente a determinados eventos. Entonces, como todas esas entidades públicas y privadas usan nuestros datos para determinados fines y pues ahí tener en cuenta la transparencia en el uso de los datos personales de nosotros y pues que nosotros también sepamos cuáles son esos fines. Y finalmente pues el derecho a la competencia que vamos a ahondar en esta sesión. La intervención del Estado en este tipo de transacciones privadas donde juega la inteligencia artificial, pues estas directrices de gobernanza que ya están muy desarrolladas en la Comunidad Europea han establecido un derecho blando frente a cuáles deberían ser esas guías para disminuir los efectos negativos del uso de la inteligencia artificial. Efectos negativos, como vimos, de pronto el mal uso de los datos personales puede ser uno. Efectos negativos, pues reemplazo de las personas en sus actividades laborales puede ser otro. Efectos negativos, errores de la inteligencia artificial que pueden generar sesgos, por ejemplo, pero también incentivar efectos positivos en el uso de la inteligencia artificial, en el uso empresarial, porque hoy en día las empresas más ricas del mundo son las que usan inteligencia artificial. ¿Cuáles son las empresas más ricas del mundo? Google. Vamos a ver hoy un caso especial de Google, Amazon, Apple, Facebook, empresas lideradas por jóvenes que utilizan todos nuestros datos, todos nosotros estamos permanentemente conectados en la red, permanentemente conectados en redes, y pues ahí ya saben cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestra ubicación geográfica, cuál es nuestro estado del ánimo, temas incluso relacionados con nuestra salud, temas relacionados con nuestras tendencias políticas y demás, y para eso pues cualquier empresa haría todo por entrar en conocer esa minería de datos o lo que llamamos el Big Data, que es el uso masificado de los datos. Entonces, incentivar también los efectos positivos de la inteligencia artificial es lo que debe intervenir el Estado para tener un equilibrio entre estos dos. Y países pues, que ya han anunciado públicamente el enfoque de estas políticas: Canadá, Emiratos Árabes, Alemania, Suecia, Gran Bretaña, China, y pues nosotros países de Latinoamérica tenemos que estar también pues acorde, revisar todas estas ya políticas públicas y estar muy acorde y muy a la vanguardia de cuáles son sus posiciones en materia de esto. El Estado, pero entonces recordemos que la inteligencia artificial sí es un cambio de paradigma, pero pues está basado en una tecnología o un conjunto de tecnologías que pues usan como pues cuál es su principal insumo, los datos o la Big Data, y a través de algoritmos u opciones
sistematizadas, siempre se le da el algoritmo y la aplicación va a elegir una opción, la que consideremos nosotros la mejor. En ciencias de la computación, una máquina inteligente ideal es un agente flexible que percibe en su entorno y lleva a cabo acciones que maximizan sus posibilidades de éxito a un objetivo o tarea. Y este Big Data o uso masificado de datos pues tiene un valor comercial y también un valor político. Está pues rodeado de características de todas sus veces, volumen, variedad, velocidad, el valor. Los datos hoy en día, la minería de datos es el oro hoy en día. Visualización, cómo se visualizan esos datos en una cierta plataforma, cuál es el lugar donde yo estoy en la red. Eso es muy importante, en qué lugar estoy en la red o cómo le llega de manera visual esa información al consumidor. Es lo que hace tener posición dominante en una red o no, y la veracidad o no veracidad de sus datos. Miles de millones de usuarios, pues es lo que conforma la minería de datos y, como les decía, pues tienen todos nuestros datos biométricos, preferencias, deportes, estados de ánimo, etcétera, hasta incluso de salud, que son todos los datos que proporcionamos a las redes. Y es así como a través de minería de datos, y es un caso muy relevante, el caso de Cambridge Analytics, una consultora de la campaña de Trump, y hoy en día los políticos, ahorita que estamos en campaña, ¿en qué invierten más? Pues en esto, en cómo utilizar esos datos de los usuarios de Facebook, ¿sí? Y así empezó Trump, a través de una aplicación llamada Esta es tu vida digital, Esta es tu Digital Life, creada como una encuesta de personalidad para saber, para analizar cuál es el mensaje electoral que le impacta de la mejor manera a cada persona en redes. Dicha aplicación fue utilizada por más de 270.000 usuarios, y eso hizo que socios de Facebook afrontaran procesos en diferentes entidades federales como la Federal Trade Commerce en Gran Bretaña, España, Bruselas, e incluso en Colombia, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó el bloqueo de la aplicación PGA, que usaba datos de los colombianos para fines políticos sin tener pues ese consentimiento. Entonces, pues en caso también de protección de datos personales, la superintendencia también está muy atenta a esa vigilancia y cuidado de nuestros datos para estos fines. Entonces, pues la calidad de los datos es muy importante y es uno de los principales insumos de la inteligencia artificial para evitar resultados equivocados, como también la indebida selección de datos. Son riesgos que hay que tener en cuenta en todas estas políticas internas de autorregulación y transparencia. ¿Y cuáles son esos principales usos de la inteligencia artificial? No es solo ChatGPT, como decíamos, aquí hay dos grandes géneros, que es el Machine Learning y el Deep Learning. El Machine Learning es esa inteligencia artificial analiza datos y aprende y adopta una decisión basada en una amplia gama de variedades. Amazon creó una aplicación que se llama Premium Marketplace, y lo que querían era disminuir los tiempos de entrega de sus productos. ¿Cómo hacen para que los productos lleguen en 3 días hábiles? Ahora, yo por ejemplo vivo en Ibagué hace como 5 años, pero soy nacida en Bogotá, y pues en un municipio como Ibagué pues no tenemos acceso como a las marcas que se tienen acceso en las grandes ciudades. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Zara, Bershka, marcas Massimo Dutti, bueno, marcas que de pronto hay más acceso acá, unas pues más económicas que otras, pero finalmente pues es la moda, ¿cierto? Y pues se ha hecho muy interesante poder utilizar el comercio electrónico. Y el comercio electrónico es algo que está haciendo tendencia para poder llegar con estas marcas a territorios rurales, ¿sí? Afortunado o desafortunadamente, pero en pro de las preferencias del consumidor, pues afortunadamente. Yo quisiera que mi ropa llegara en 2 días, entonces Amazon Premium Marketplace, a través de predicciones,
puede saber cuál es el libro más vendido durante los 2 últimos meses. Entonces, y así desarrolla su ClickFast y en 2 días pues puede llegar a través de predicciones y creación de patrones ese artículo muy rápido a ese lugar. Netflix, pues todo el mundo hoy ya casi no ve televisión, sino series de Netflix, y empiezo a ver una serie relacionada con, a mí me gusta el terror, de una película de terror, y empieza a generarme toda una serie de opciones de tendencia de películas de terror. Así recomienda series de televisión de manera personalizada a través de esta aplicación de Machine Learning. Y Deep Learning ya evalúa estadísticas, infiere patrones para resolver problemas futuros. Aquí pues hay unos efectos también positivos. Google utiliza un modelo de algoritmos y toma imágenes de 299 píxeles para identificar cáncer de mama. Entonces ya no es necesario irse a hacer un examen al médico de cáncer de mama, que son traumáticos, sino a través de fotografías de píxeles se pueden elaborar predicciones en los tejidos afectados, identificar si el tumor es maligno o benigno con una precisión del 89%, superior al 73% en los humanos. Esto lo está usando el Centro Médico Naval en San Diego, California, y pues también es un uso positivo de la inteligencia artificial para los consumidores. Las características de la inteligencia, como vimos, de la inteligencia artificial es pues complejidad, opacidad a veces en los datos, vulnerabilidad. Los datos también pueden ser objeto de temas de ciberseguridad, ataques. La máquina aprende y también a su vez puede crear ella misma algoritmos y empieza a tener independencia. Ese es uno de los riesgos que puede haber. Por eso el uso de la inteligencia artificial tiene que hacerse con un uso ético de todos estos sistemas inteligentes que salvaguarden pues, las habilidades cognitivas de los seres humanos y del uso por parte de los consumidores. En el derecho de la competencia, como pues queremos enfatizar un poco acá, vamos a hablar del caso de Google. Google, una de las empresas más ricas del mundo, y cómo a través de varias aplicaciones de Google se pueden afectar a los competidores. Si yo no tengo, si en internet solamente me aparecen 2 posibles oferentes, pues como consumidor me voy a ver afectado porque yo quisiera que salieran 1000 oferentes. Así es como se alimenta la competencia y cómo se le garantiza al consumidor la calidad en el acceso a productos y servicios. ¿Qué sucede qué sucedió con Google? Y la Comisión Europea investigó y sancionó a Google. Eso lleva una investigación desde el 2010 hasta el 2019-20. Por comportamientos en plataformas electrónicas, hacemos compras a través de plataformas electrónicas. ¿Y qué puede pasar? Google como motor de búsqueda. Cuando nosotros ahora todo lo sabe Google, ¿cierto? ¿A quién le preguntamos? ¿Quién es nuestro mejor amigo para preguntarle todo? Google. Es nuestro motor de búsqueda. Entonces, Google tiene una filial que es Google Shopping, y a través de esa filial favorece los productos de Google Shopping. No de todos los posibles oferentes que hay en el mercado, sino solamente te trae en los primeros resultados los de Google Shopping. Eso se puede considerar como un abuso de la posición dominante y como una desventaja para el consumidor, porque no va a tener acceso a cada uno o la gran variedad de productos que queremos. Google Android, ventas atadas o ventas vinculadas. Una de las prácticas anticompetitivas o que vigilan todas las entidades de vigilancia y control para evitar el abuso de la posición dominante es que no me subordinen a mí a comprar un artículo cuando compro algo. Si yo compro un pantalón, no me pueden obligar a comprar también con ese pantalón el cinturón. Eso es una venta atada o vinculada y está prohibido por la ley.
Eso también pasa en Google y el tema es que Google pues, utiliza el sistema Android y para utilizar ese sistema, si yo lo quiero utilizar, obliga o condiciona a los fabricantes a que se instalen aplicaciones de Google como Google Chrome, Google Shares y Google Maps. Entonces ya están condicionándolos. Y en publicidad en línea se hacen acuerdos o privilegios también para poder publicitar pues anuncios de otras compañías. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, ¿qué considera la Unión Europea como anticompetitivo? Imponer o directa o indirectamente precios, limitar producción o mercado, aplicar a terceros condiciones desiguales o subordinar, como decimos, la celebración de un contrato a la aceptación de otras prestaciones suplementarias que no se tenían en mente. Aquí, ¿cómo se define la posición de dominio en un mercado? Primero tenemos que ver cuál es el mercado de referencia a producto. Aquí en este caso el mercado es Internet. Internet es un mercado donde se intercambian bienes y servicios, es un mercado virtual electrónico y ahí se revisan cuáles son las características, precios y usos y necesidades de las personas. ¿Cómo funciona Google con el uso de la inteligencia artificial? Es un algoritmo que estudia las necesidades de las personas. Cuando buscamos, lo que buscamos ya, Google nos empieza a perfilar, que es lo que más buscamos nosotros, y empieza a perfilarnos, se alimenta de esas necesidades y empieza a ofrecer lo que a las personas más les gusta. Así él puede mejorar cada día su algoritmo, rastrea páginas, las clasifica de manera rápida y eficaz. Buscamos, por ejemplo, un artículo académico de manera muy rápida, porque preferimos incluso Google que otros buscadores por su efectividad y rapidez en la búsqueda de la información y cómo coloca en lugares de preferencia dicha información. Entonces, pues, investigaciones de la Comisión Europea revisan si hay trato desigual o trato desfavorable, favoreciendo sus propios productos o favoreciendo los productos de los anunciantes que pagan a Google, ¿sí? Que causan un efecto de expulsión o de barreras de entrada a otros competidores. Mira, revisa ventas atadas o vinculadas, en las cuales se subordina la aceptación a otros contratantes de prestaciones suplementarias, o si se imponen pactos de exclusividad para limitar en el mercado el perjuicio de los consumidores. En este caso, pues, la investigación encuentra que Google Shopping, que es una tienda de comercio electrónico como Amazon, como eBay, ¿cierto? Aquí los vendedores que pagan por estar en Google Shopping aparecen en los primeros lugares. Aparece la imagen, el producto, de una manera muy llamativa y pues con precios atractivos en los primeros lugares. Pues para la Comisión Europea esto es anticompetitivo y tiene una posición de dominio del 90% en todos los países en estos motores de búsqueda. Google dice, yo no obligo al usuario que me use a mí como buscador, usted puede elegir al que quiera, o quién nos obliga a usar Google. Entonces, ese es uno de sus medios de defensa. El usuario siempre es el que decide, sin embargo, Google es el más efectivo y el más veloz. También ofrece una etiqueta para que los consumidores distingan cuáles son los vendedores que están en Google Shopping y cuáles no. Y también dice, mira, hay otras plataformas en línea como Amazon, eBay, que también hacen lo mismo y no han sido investigadas por la comisión. No obstante, pues estas medidas han sido rechazadas por la comisión y pues les ha impuesto multas hasta el 1% de las ventas de Google en los periodos inmediatamente anteriores. En cuanto a la publicidad, pactos de exclusividad no se pueden poner. Si yo quiero utilizar ese enlace de Google, que es uno de los más atractivos para exponer mis anuncios de publicidad, Google me obliga a utilizar acuerdos de exclusividad, no puedo poner los de sus competidores, sino solo los de Google. Lo que hace que yo como consumidora no tenga
el acceso de la publicidad de los competidores de Google. Esto es un acuerdo de exclusividad que pues, puede afectar al derecho a la competencia, un efecto de expulsión en el mercado y del consumidor. Y el último es el sistema operativo Android, donde si yo quiero utilizar ese sistema operativo de Android, que es muy flexible, ¿sí? Se ajusta a las necesidades de las personas, a sus gustos. Android es mucho más flexible para las personas. Pues Google dice, bueno, ustedes fabricantes de dispositivos que usan software Android lo pueden usar siempre y cuando yo le voy a dar unas aplicaciones como Play Store, donde yo puedo bajar películas gratis, novelas y demás, siempre y cuando siempre esté preinstalado Google Chrome o Google Shares en mi celular. Y también le puedo dar incentivos financieros si se preinstalan esas aplicaciones como tal. Todo esto pues, ha sido considerado como una práctica restrictiva de la competencia y la Comisión ha decidido sancionar a Google por el 1% de sus ventas, dado que eso puede afectar a los consumidores y al mercado del Internet como tal. La multa de la Comisión fue del 1.29% del volumen de los negocios de Google en 2018 y se refleja en la duración y la gravedad de la infracción, una investigación de más de 10 años. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones desde el punto de vista jurídico en todo este uso de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son esos tips de gobernanza que deberían tener en cuenta nuestros hacedores de políticas públicas, ministerios, agentes reguladores y legislativos? Es primero, pues, que la intervención se debe hacer intervención y supervisión a la inteligencia artificial de manera tal que no socave la autonomía humana. Se debe dar garantía y solidez a los algoritmos, que sean algoritmos seguros, fiables y sólidos, porque si nos vamos a someter, por ejemplo, a una cirugía con esto, pues no vamos a querer que haya ningún margen de error. La privacidad de nuestros datos personales, pero siempre manteniendo y siendo claros en para cuáles fines se van a usar esos datos personales. Hacer trazabilidad a todos estos sistemas de la inteligencia artificial, explicar cómo es el proceso de uso de esos algoritmos de la inteligencia artificial y incluir principios de no discriminación, ¿cierto? Que puedan permitir que haya sesgos involuntarios que puedan dar discriminación indirecta, como en selección de personal a través de estas aplicaciones. Medidas preventivas ante estos temas de competencia y de prácticas restrictivas de la competencia, garantizar el bienestar social, también desarrollo sostenible, desarrollado teniendo en cuenta nuestro sistema democrático y la posibilidad de auditar, de hacerles evaluaciones y poder prever todos esos efectos adversos que pueda traer la inteligencia artificial en Colombia. Con esto pues, los dejo con síntesis y pues afectaciones a algunas áreas del derecho que puede traer la inteligencia artificial y pues medidas directrices que deben implementar nuestros gobiernos. Muchísimas gracias.